Parafraseando la descripción que hace Pablo en los últimos días en 2 de Timoteo 3:2, él dijo, las personas vivirán solo para sí mismas. Habrá una pandemia de egoísmo, dijo el apóstol. Alardearán, dijo el apóstol, serán arrogantes. Las personas serán orgullosas, altaneras. Los hijos serán desobedientes a los padres. Serán personas sin santidad, sin temor de Dios, sin agradecimiento, sin amor y sin perdón. ¿Qué duda cabe que estamos viviendo la generación sin temor de Dios, sin agradecimiento, sin perdón? Esta es la generación que vivimos. No es una generación apocalíptica que va a llegar más allá. Esta es la generación sin temor de Dios. Sin una generación que no conoce al Dios de sus padres. Pero lo bueno de todo esto es que de alguna forma, como decíamos hoy, todo sigue estando bajo el control de Dios. Él sigue estando en el trono, Él no se movió del trono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos, sí o no? Muy bien. Y este mensaje va dirigido especial y puntualmente a aquellos que durante estos días, estos últimos meses, o por qué no durante este año han tenido ganas de rendirse, de entregarse, de bajar los brazos. Es probable que haya gente aquí y en casa que ahora mismo se esté preguntando, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿O cómo puede estar pasando esto a mi familia? En cualquiera de los órdenes de las tragedias, los infortunios. Tu vida y la mía obviamente son distintas, como son distintas la vida de cada quien aquí, pero tenemos en común los abrumadores sentimientos que se producen con cosas como la traición, la adicción, la enfermedad mental, la división, las mentiras, el engaño, la tristeza, el desánimo, el temor, las batallas legales, la vergüenza, la culpa, la depresión, la opresión. En apenas esta semana nos levantamos con la noticia, lo decía recién antes de conectarnos al streaming, de un nuevo conflicto en Medio Oriente. Todos sabemos que Israel es el reloj de Dios y de alguna forma determina y marca el pulso del resto del planeta. No es un tema menor, aunque esté ocurriendo lejos en términos geográficos. Pero nos levantamos con la noticia de que hay un nuevo conflicto en Medio Oriente ahora entre Irán e Israel, sumado a lo que localmente está ocurriendo con las redadas migratorias masivas en California, en otras partes también de la Unión Americana, la ofensiva del gobierno local o de turno contra los indocumentados, que independientemente de las leyes que no vamos a debatir aquí porque no nos corresponde, sorprende el discurso de odio, sorprende la crispación que hay en la atmósfera, que obviamente el discurso de odio o lo que se hace con un recelo, con un sesgo violento, desencadenan también protestas violentas en todo el país. Insisto, no estoy justificando ni las redadas ni las manifestaciones. Lo que digo es que uno no sabe qué es lo que desencadena una cosa o la otra. Lo cierto es que se vive una crispación y una violencia absoluta en todo el mundo. En nuestros países desde México hasta Tierra del Fuego, en la región, la situación no está mucho mejor. Se vive en cada nación, me consta, he estado en todos los países, se vive una crispación social, un enfado, un espasmo, una violencia como no ha habido durante muchos años. Estamos viviendo una pandemia de violencia. Una pandemia de violencia ya no es soslayada, sino explícita, desde los medios de comunicación, desde los gobiernos oficialistas y la oposición, los antagónicos. Vivimos bajo la sensación que ya nuestro nido seguro ya no es tan seguro y que ese hogar donde podíamos resguardarnos, descansar, sea donde sea que quede ese hogar, está siendo desmantelado pieza a pieza. Y como dije durante la pandemia, cuando promediaba el inicio del 2020, en ocasiones Dios permite que nuestro nido se estropee, Dios lo permite para enseñarnos a volar. Yo estoy convencido de que Dios y el enemigo no es un Barça-Real Madrid donde a veces gana uno y a veces gana el otro. Cada vez que el enemigo hace algo es con un permiso soberano de Dios. Y muchos durante tiempo hemos plegado nuestras alas y hemos desarrollado el síndrome de la anidación, que es la tendencia hacia la inmovilidad, a quedarnos cómodos. Pero la vida nos va enseñando que aquello que a veces no puede lograr el confort,
La seguridad de un nido se logra cuando el nido es agitado. Si uno ve la historia de la humanidad, vamos a ver que cada determinada temporada el nido vuelve a agitarse. Con guerras, con pandemias, con rumores de guerra. Es como que con terremotos, con eventos climáticos, tsunamis. De tanto en tanto el nido es agitado para producir especialmente un despertar dentro de la iglesia. Muchas congregaciones se empiezan a convertir en iglesias nido, donde lo que más se aprecia es la comodidad, la empoderación, la seguridad, jugar a la guerra espiritual, pero siempre jugar. Decretar, proclamar, Dios me va a dar el auto, tomé la casa por fe, declaro que seré sano. Y hacemos esos congresos donde jugamos a la guerra espiritual, pero en realidad no afectamos a nadie, ni a nada. Pero no podemos en estos momentos difíciles quedarnos callados y quedarnos otra vez en el nido decretando, confesando, estas cosas no van a pasar, se van a acabar. Estas cosas tienen que suceder. Voy a decirte lo que no quieres escuchar, pero estas cosas tienen que suceder. Estaría haciendo una falacia a la palabra si dijera estas cosas se fueron de control, se ve que Dios se distrajo esta semana, o estaría mirando el Mundial de Clubes y por eso se perdió lo que está pasando. No, el apóstol Pablo dijo, toda la creación gime con dolores de parto. ¿Es necesario que les pregunte aquí a las mujeres que han parido si es doloroso el parir? Si realmente es necesario que les pregunte, los varones no tenemos idea, creemos que es como un resfrío, pero las mujeres saben. Pudo haber dicho Pablo, la creación gime como un hombre con migraña. La creación gime como un dolor de muela. Él dijo como dolores de parto. Por una redención que todavía no llegó. Por una salvación total que aún no llegó. Ahora, nosotros siempre hablamos de que queremos dar a luz esa redención. Pero cuando empiezan los dolores de parto queremos retrasar el nacimiento o queremos que Dios ponga una epidural. Decimos, no quiero el dolor. Job 29, 18, el profeta añade, yo pensaba que iba a morirme en mi nido. Job lo dice, yo pensaba que iba a morirme con los míos, rodeado de mis seres queridos, pero Dios dijo, no, yo no te bendije para que mueras en el nido. Te voy a llevar a una altura a la que no todas las aves pueden volar. Yo te voy a remover el sitio cómodo, Job, para que llegues a una altura que nunca soñaste. Entonces la batalla espiritual y sin cuartel que se está librando, mis amigos, mis queridos, es real. No es un juego, no es declaraciones proféticas, no es declaro tal palabra, es una batalla real. Y lamento decirte que lo que estamos viviendo en todo el planeta es apenas una pequeña parte de un ataque que se avecina mucho mayor. Las cosas no van a mejorar. Quizás esto termine, esta temporada que vivimos especialmente en los Estados Unidos pase, porque va a pasar, porque cualquier primer mandatario con dos dedos de frente se va a dar cuenta de la pérdida económica, de lo que significa a veces dejarse llevar hormonalmente por una decisión. Así que las cosas van a pasar, pero vendrán otras. Y no quiero que alguna vez me digan, Dante, no me dijiste que se iba a poner peor. Se va a poner peor y yo sé que no vas a decir amén. Y el campo de batalla no está solo en los cielos, en los lugares celestes. También se está librando una fuerte batalla en nuestras mentes. Hay una fuerte batalla en nuestras mentes con el avance acelerado de la tecnología, con la afluencia de noticias que tenemos en nuestro celular. Ya no hace falta ni estar frente a un televisor ni comprar el periódico. Con que uno empiece a buscar redadas, el algoritmo dice a hay que hablarle de todo eso. Y te van a aparecer de todo, de todo. Se han decretado nuevas órdenes en el ámbito espiritual para pervertir, para corromper. Pervertir significa desviar del uso natural. Para corromper y pervertir las mentes de nuestros hijos, las mentes de nuestras familias. Y por fortuna Dios nos dejó una guía de supervivencia, porque Él nunca nos dejaría solo. Como decía el domingo pasado, lo que decidamos, lo que hagamos en tiempos de guerra son decisiones pretomadas en tiempos de paz. Son los tiempos de paz cuando tomamos decisiones, cuando ponemos en claro nuestras convicciones, para que en los tiempos de guerra no dudemos. Dios ya nos preparó para estos días belicosos, lóbregos, trémulos, agitados, álgidos. Parafraseando la descripción que hace Pablo en los últimos días en 2 de Timoteo 3:2, él dijo, las personas vivirán solo para sí mismas. Habrá una pandemia de egoísmo, dijo el apóstol. Alardearán, dijo el apóstol, serán arrogantes. Las personas serán orgullosas, altaneras. Los hijos serán desobedientes a los padres. Serán personas sin santidad, sin temor de Dios, sin agradecimiento, sin amor y sin perdón. ¿Qué duda cabe que estamos viviendo la generación sin?
sin temor de Dios, sin agradecimiento, sin perdón. Esta es la generación que vivimos. No es una generación apocalíptica que va a llegar más allá. Esta es la generación sin temor de Dios. Una generación que no conoce al Dios de sus padres. Pero lo bueno de todo esto es que de alguna forma, como decíamos hoy, todo sigue estando bajo el control de Dios. Él sigue estando en el trono. Él no se movió del trono. ¿Estamos de acuerdo? No se ha movido. Entonces, a todos nos gusta el nido. ¿A quién no le gusta el confort, los tiempos y las temporadas de sosiego, de paz? Pero Él quiere que descubramos nuestras alas de la fe. Y no hay otra manera que la descubramos si no es moviendo el nido. Él quiere que experimentemos el gozo de volar en una altura de fe, en una altura espiritual que antes no vivíamos, o que no llegamos a vivir hasta este momento. Antes de la pandemia del 2020, muchos estábamos cómodos, muchos. Yo era uno de ellos, cómodo, haciendo iglesia, jugando a la iglesia. Cuando digo jugando no lo digo en términos peyorativos, digo, hagamos un congreso de tanto en tanto, fijémonos las necesidades de la congregación, qué están pidiendo. Y hay unas hermanas que piden reunión de damas, hagamos una reunión, total tenemos el edificio. ¿Y qué piden los jóvenes? Y reunirse, pero los más jovencitos no se quieren reunir con los más viejos, así que hagamos de adolescente y hagamos adolescente más viejo y adolescente peludo y adolescente sin pelo. Y hagamos solteros, pero que los solteros de 20 y tantos no se junten con los solteros de 40, porque estos piensan que son solterones y los solterones no se quieren juntar con ellos. Estamos como toda iglesia. Cuando uno se empieza a involucrar en los negocios internos de una congregación, nunca se nos hubiese ocurrido alimentar al mundo. No estaba, y ayudar a África, y África está lejos. Y Cuba, ¿y qué tenemos que ver con Cuba? Que ayuden las iglesias de Miami, nosotros estamos en la otra punta, en la otra costa. Y México, y bueno, gracias a Dios, muchos ya pasaron para acá. Y Argentina, y ya me fui. Usted dirá, pero qué egoísta. Y bueno, es que el ambiente nos va llevando, el entorno, la perspectiva va cambiando. Hizo falta una pandemia. Algunos pensaron que la pandemia fue una pausa y después siguieron la vida como antes. No entendieron que fue un 9/11, que cambió la manera de ver la vida, que la vida ya no es más como antes del 2020, antes del COVID. Y así como el 9/11 cambió nuestra manera de viajar en avión, la pandemia cambió nuestra manera de ver la iglesia, entre otras cosas. Las empresas cambiaron, las compañías entendieron de que ya no hacían falta oficinas necesariamente para todo, escritorios necesariamente para todos. Hay edificios que son fantasmas vacíos en Manhattan, porque todo el mundo descubrió que desde la casa podía ser más efectivo. El mundo cambió. Y los líderes, los pastores que pensaron que era una pausa y después volvían a tener la gente como esclava, con 40 reuniones a la semana, no falta esta reunión, no falta esta otra, te voy a poner un líder encima que te va a controlar. Es que no entendieron que la pandemia se terminó. La pandemia terminó con el silencio de los corderos. Terminó con eso de decir, bueno, tengo miedo de que si me voy un domingo de la iglesia pierdo la cobertura y caigo bajo maldición. Se terminó. Entonces Dios permitió que nuestros nidos se estropearan con un propósito, para que surgieran los verdaderos adoradores, para que la gente empezara a buscar a Dios por su propia cuenta y no repetir frases ridículas en los templos. Y Dios nos está permitiendo vivir esta época de historia profética otra vez, y hay que atravesarla, pero hay que atravesarla sin el estruendo de los noticieros, sin el estruendo de las redes sociales. Ellos no pueden regular nuestro estado de ánimo. Ni Fox, ni CNN, ni Telemundo, ni Univisión no pueden regular nuestro estado de ánimo. Nuestro ánimo está fundamentado sobre la roca. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la roca que es Cristo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que repitamos la misma historia de la pandemia. Que nuestras emociones dependan de las noticias, que el miedo y la fe esté regulado por lo que se dice. Porque en estos días difíciles, insisto, es cuando se ve si estamos fundamentados en arena movediza o sobre la roca firme. Ha pasado siempre. En la historia de las naciones se han desatado guerras literales, donde la iglesia ha tenido que sostenerse sobre la fe que se predicó en tiempos de paz. Hace unos días un periodista me preguntaba qué tiempos yo creía que estábamos viviendo a nivel global, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacía de lo que nos pasaba? Yo no tengo el complejo mesiánico de decir yo tengo la verdad, pero le dije algo que leí que me pareció interesante. Le dije, yo estoy convencido que ya hemos cruzado como humanidad el Rubicón.
En la antigua Roma, el Rubicón era un pequeño canal ubicado en el norte de Italia que marcaba la frontera de la propia Roma. Que un general cruzara esa frontera con su ejército significaba un acto de hostilidad, de hecho una guerra civil. De ahí se acuñó la frase militar cruzar el Rubicón, que es una frase que significa tomar una decisión irreversible, un punto de no retorno, un punto decisivo. El Rubicón es un pequeño río, un canal, que si se lo cruzaba en los tiempos de Roma era guerra. Se originó este evento histórico en donde Julio César cruzó el Rubicón con sus tropas, dando inicio a una guerra civil contra un tal Pompeyo en la antigua Roma. Y el mundo ya ha cruzado esa línea de no retorno. Pareciera como que evolucionó el mundo. Si uno mira, hace una mirada no finita, sino rápida, uno dice, pero no hemos evolucionado como sociedad. No evolucionamos, involucionamos. Escuchamos mucho acerca de la cultura de la cancelación, que antes no existía. La cultura de la cancelación es un fenómeno social donde cualquier individuo puede ser excluido, se le hace un boicot por acciones, por opiniones consideradas ofensivas a cierto colectivo e inaceptables para la comunidad. Y uno dice, bueno, evolucionamos porque ahora ya no se puede discriminar abiertamente. Pero en el fondo, lo que esconde esa cultura de la cancelación es un cambio de valores, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y mucho antes que la cultura de la cancelación engullera al mundo, se metió dentro de las paredes de la iglesia. Las iglesias sucumbimos ante un silencio peligroso. Decíamos, no hablemos de pecado de manera tan directa y ofensiva porque la gente se puede lastimar. Hablemos de errores. Pero nadie se va al infierno por errores, se va al infierno por pecado. Pero decíamos, no mencionemos el pecado, tampoco hablemos mucho de arrepentimiento, porque eso a la gente psicológicamente no le hace bien. Tampoco conviene mencionar ciertos temas sensibles que están en la Biblia y son condenados. Pero como hay tanta diversidad sexual, a ver si nos dan de baja en YouTube o nos cancelan en las redes sociales. Entonces la cultura de la cancelación se metió en la iglesia mucho antes que en el mundo, mucho antes que en Hollywood. Entonces es más cómodo ignorar el declive moral y predicar desde la seguridad de nuestro nido religioso. Y es algo que Dios no va a tolerar. Y decretamos, confesamos. Recorran los streaming cualquier día domingo, van a ver que en cualquier congregación se decreta, se confiesa, se proclama avivamiento, positivismo. Todos compiten por ser los coaching motivacional. Pero Mateo 24:5 nos advierte que oiréis de guerras, van a escuchar de rumores de guerra. Si no hay guerra, son rumores. Y dice, mirad que no os turbéis, dijo el Señor. No se preocupen. Él ya habló de esto. Habló de guerras. Porque una cosa son redadas en el caso de Estados Unidos, otra cosa que te exploten bombas porque te las tira Rusia o China o quien sea. Y dice el Señor, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo cual significa que esto no va a pasar después del fin, va a pasar antes del fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es el principio de dolores. Claro, uno lee esto y dice, wow, esto mejor que no lo digo el domingo porque el domingo que viene no viene nadie. Porque es un mal reporte. Sin duda es un mal reporte. Pero después el Señor añade, y entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, porque la gente lo va a necesitar. El evangelio será predicado. El único momento y durante meses que las iglesias se repletaron de personas fue después del atentado del 9/11. La gente volvió corriendo, inclusive a las sinagogas, a las mezquitas, a las basílicas católicas. La necesidad, cuando el nido se mueve, cuando vemos lo indefenso que somos por una guerra, por una pandemia, por un ataque, entonces sí se produce un reporte maravilloso. Hay que volver a Dios. Ojalá Dios no tuviera que tratarnos como hijos del rigor y entendiéramos, pero solemos buscar la comodidad del nido. Ergo, yo no quiero sonar como alguien que insensible, poco empático, que no entiende las necesidades de cada persona. Yo entiendo, y entiendo el miedo también. Yo conozco personas que se han gastado hasta el último centavo de optimismo en su lucha contra el cáncer. Porque las demás batallas son colectivas y uno encuentra personas que están viviendo lo que nosotros. El cáncer es una batalla casi solitaria, donde uno con otros extraños tiene que someterse a quimio, diálisis en el caso de problemas en los riñones. Y conozco gente que ha sufrido quimioterapia agresiva y defendieron su caso ante Dios con guerreros de oración que se pusieron en la brecha, se aferraron a la esperanza, confesaron ser sanos, pero también sé que cuando acudieron a una revisión, en lugar de reducirse, el tumor había hecho metástasis. Mucha gente fue sana y otros no.
Y quizás sepas muy bien cómo fue ese viaje de vuelta a casa. Cuando te dicen sus riñones están más complicados. Hay mucha proteína en la sangre. Tal vez sepas cómo se sintió esa cena, esa misma noche alrededor de la mesa. Yo no soy un timorato y sé que todos vivimos tiempos difíciles. Las calamidades, los infortunios nos golpean a traición, seamos cristianos o no. Y el gran secreto no es construir una iglesia que se esconde detrás de un mensaje que dice rechaza lo malo y se irá, proclama que se irá, porque después cuando no se va, cuando la enfermedad se queda, cuando nos rematan la casa, cuando viene un divorcio, empezamos a pensar que algo estamos haciendo mal. Como digo siempre, el famoso algo habrás hecho, lo cual a lo que nos pasa se le agrega la helada dosis de culpa. ¿Qué estoy haciendo mal para que Dios me castigue? No podemos construir una iglesia detrás del positivismo, sino que hay que predicar más que nunca que tenemos que estar edificados en los sólidos cimientos de la palabra de Dios. ¿La cosa se va a poner fea? Sí, pero benditos los que estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, que estamos fundamentados en Él, ¿sí? Entonces, como cuando las crisis llegan a nuestra vida como si fuera una flota de excavadoras lista para demoler nuestras vidas, en lugar de aferrarnos al nido, a lo que tenemos, el nido puede tipificar nuestra cuenta bancaria, nuestra casita, los papeles que estamos tramitando, no sé, la seguridad que creemos que nos va a permitir ser feliz. En lugar de aferrarnos al nido, tenemos que aprovechar a decir, Señor, si esto se mueve, es porque quieres que huele alto. Por eso no podemos obviar que en las manos del gran médico, el dolor y las crisis siempre tienen un propósito, siempre. Como un bisturí en las manos de un cirujano que sabemos que no nos va a lastimar. Cuando Dios tiene un bisturí, es como un médico, es porque su propósito no es hacernos daño, sino ayudarnos a elevar nuestra fe. Y si estamos dispuestos a aprender, Dios nos moldea como si fuéramos blandos trozos de barro. Señor, úsame. Voy a confiar en ti, voy a ser prudente como ocurrió en la pandemia, pero yo voy a confiar en ti. Ahora, si nos resistimos, Dios nos dice, bueno, te voy a dejar. No, nos tuerce como si fuéramos láminas de metal. Y si somos demasiado cabezones, nos cincela y nos esculpe como bloques duros de mármol. Pero en todos los casos, Él va a trabajar con nosotros. Nos ama demasiado para perdernos. Nos ama demasiado para olvidarnos. Al gran médico nunca se le acaban los tratamientos para nuestro carácter. Nunca. Cuando creemos que logramos el sueño americano, y nuestro Dios es el crédito, y nuestro Dios es el dólar, Él nos recuerda cuán indefensos somos. Cuando en nuestros países decimos, por fin un gobierno de derecha, estaba harto de la izquierda, Dios demuestra cuán indefensos somos. Cuando dicen, por fin un gobierno de izquierda, estamos hartos de la derecha, Dios demuestra cuán indefensos son. Porque la solución al mundo no lo tiene ni Milei, ni Trump, ni Bukele. La sigue teniendo el rey que está en el trono. ¿Sí o no? Para que confiemos en el verdadero Dios. Entonces nos enseña Dios la paciencia. ¿Cómo? Haciéndonos esperar por lo que queremos. Nos enseña la sabiduría, permitiéndonos fracasar, porque no hay nada que enseñe más que el propio error. Los errores de los demás no nos dan sabiduría. Nos dan tema para chusmear, pero no nos dan sabiduría. Nos enseña la humildad, bajo el estricto e infalible tratamiento de la terapia de espinas. Cuando la madre águila espera a sus crías, yo sé que la mayoría ha oído esta historia, prepara un gran nido en lo alto del borde del acantilado, lo construye con ramas gigantes y espinas afiladas. Luego lo llena de capas y capas de suaves plumas. Cuando el aguilucho ya tiene condiciones de valerse por sí mismo, la madre saca el nido de las plumas, saca del nido las plumas, saca el colchoncito confortable, de modo que solo quedan las espinas que incomodan a la criatura. Entonces el aguilucho ya no tiene confort y las espinas lo obligan a volar. Las águilas nunca apañan la dependencia. Escuchen, mamás, tal vez hay que ponerle espinas en el colchón al nene, pero las águilas no mantienen a hijos ociosos. O vuelan o vuelan. Entonces le quitan las plumas y cuando se ve que se pincha sale y pobrecito como apenas sabe volar se empieza a golpear, la agarra con el pico, lo vuelve a poner a intentarlo de vuelta. O vuelas o vuelas. Acá es una muerte segura, allá es una muerte probable. Entonces hay que elegir entre la muerte segura del nido o la muerte probable de intentar volar. Obviamente todos vuelan, todos corren el riesgo. Y dicho esto, quiero hablarte de la única espina bíblica o la más famosa al menos de las Escrituras.
que en mi humilde experiencia el obstáculo número uno para una vida cristiana no es la inmoralidad sexual. No estoy desacreditándola, digo, no es el obstáculo número uno ni la avaricia desmedida. Obviamente estos dos siempre se llevan toda la publicidad, suelen ser los más escandalosos, los más sensacionalistas, porque nos enteramos de predicadores implicados en pecados sexuales y eso despierta nuestro morbo de saber qué más y con quién y cómo y dónde. O vemos informes periodísticos sacando a luz que otro predicador tiene una flota de autos deportivos, jet privado, casas de varios millones de dólares. Eso siempre llama la atención. No obstante, yo sostengo que el verdadero enemigo a menudo pasa inadvertido y rara vez se informa en un noticiero. El orgullo, que es lo que Dios siempre quiere tratar con nosotros cuando remueve el nido en todo el planeta. Indudablemente la pandemia nos quitó el orgullo a todos. ¿Se acuerdan cuando nos podíamos morir todos independientemente de la edad? Independientemente de si vivíamos en Beverly Hills o viviéramos en un cordón de emergencia. Yo sé que esto del orgullo, cuando yo digo, es un problema más bien argentino. No, es una generalización. Yo tengo un pastor argentino, amigo, que me dice, mentira que los argentinos somos arrogantes. Algunos de nosotros somos perfectos. Pero esta enfermedad del orgullo termina convirtiéndose en una condición que desfigura nuestro carácter. No nos damos cuenta. Aquellos que tienen su mundo interior en desorden se confunden mucho acerca de su propia identidad. Y hay gente que no puede separar el papel que realiza de la persona que es en realidad. Y ojo que el orgullo no es patrimonio de los ricos, ¿eh? He visto mucha gente pobre, muy orgullosa, y gente con mucho dinero, muy sencilla. Pero hay gente que no logra hacer la dicotomía de quién muestra públicamente y de quién es en la intimidad. A mí me ha tocado en los últimos años por el programa de televisión que tengo entrevistar a famosos que algunos son patéticos porque se creyeron su propio personaje. No hay peor cosa que ver a un famoso que se cree famoso. Porque está aquel que trabaja y, bueno, la fama es inherente a lo que hace. Pero hay otros que trabajan de famoso. Que llega y me dice, hola, gente, ¿cómo te ves? Qué bueno. ¿Pero viste mis músculos? Me puse en algas. Tipos. Oh, un tipo que te dice, me puse en algas, ¿qué le vas a decir? ¡Qué lindas! ¿Qué se le dice? Se comieron el personaje, porque sus identidades están ligadas a lo que hacen. Entonces muchos nos enfrentamos a la tentación de empezar a creernos nuestros propios estados de Instagram. Está bien que Instagram está lleno de filtros, el problema es creer que uno va por la vida con esos filtros. Cuando pasa eso, nuestra personalidad gradualmente empieza a infectarse con una fantasía mesiánica. Cuando olvidamos quiénes somos y no ordenamos nuestro mundo interior, distorsionamos nuestra verdadera identidad. Entonces la arrogancia, como digo siempre, es un paquete, un equipaje que Dios no quiere que llevemos. Como suelo decir, Dios no desaprueba la arrogancia. A Él no le desagrada la arrogancia. Dios la aborrece. La Biblia dice que la odia. Lo mismo que a nosotros nos produce una comida infestada por gusanos, eso le produce en el estómago a Dios la arrogancia. La arrogancia y la soberbia aborrezco, dice Proverbios 8:13. Odio la soberbia. Dios dice en Filipenses, el Señor dice en Filipenses 2:3, no hagáis nada por vanagloria. Nada. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Primera de Samuel 2:3. Dios los resiste a los soberbios. Primera de Pedro 5:5. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Jehová asolará, arrasará la casa de los soberbios. Proverbios 15:25. Entonces Dios la aborrece. ¿Por qué la aborrece tanto? Porque no hicimos nada que justifique nuestra arrogancia. Es como el mosquito que se pone en la oreja del elefante que está cruzando el puente y cuando llega al otro lado dice el mosquito, lo cruzamos, ¿eh? Es lo mismo. ¿Qué lo cruzamos si ibas en la oreja del elefante? ¿Por qué Dios la aborrece? Porque no se le da premios al lienzo que el pintor usa. Nunca hay un Pulitzer para la tinta y el papel que usó el periodista. No hay diplomas para el escarpelo que usa el cirujano. O sea, nunca los instrumentos reciben el crédito por lo que hacen. Nosotros no somos los merecedores del aplauso. Y no es porque Dios tiene un problema de ego. Nosotros lo tenemos. Porque no nos conformamos con un poco de adulación. Siempre queremos tragarlo todo. Por eso hay tanta gente adicta a los likes, a los me gusta. Y se saca 350 fotos hasta que pone una y espera a ver qué le digan. Y no alcanza con un like. El elogio y los aplausos nos van atrofiando el cerebro. Entonces es ahí cuando Dios aplica la terapia de la espina. Es el tratamiento preferido de Dios para bajarnos los humos, la terapia de la espina. Y ahora yo estoy consciente que voy a tocar algunas vacas sagradas y va a molestar la teología de alguien. Acá no, pues ya están todos acostumbrados, acá me conocen, pero allá.
Cada vez que uno piensa en Pablo, el apóstol, nuestro inconsciente colectivo nos lleva a verlo como alguien angelado, diáfano, con una aureola brillante flotando sobre su cabeza. Sin embargo, sus propias palabras, las de Pablo, muestran otra cara. Cuando uno ve la biografía del apóstol, uno ve a las claras que alguna vez fue un hombre orgulloso, iracundo, colérico, agresivo, muy furibundo, explotaba. Y para que Dios pudiera usar a Pablo tenía que tratar con esas lacras arraigadas en el profundo de su carácter. Porque uno piensa que uno se convierte al Señor y se transforma en una carmelita descalza. No, nuestro temperamento continúa. Seguimos habiendo nacido en el mismo lugar donde nacimos y criamos como nos criamos. Después todo es sometido a los pies de Cristo. Pero no es que Dios apaga nuestro cerebro y apaga nuestro temperamento. De hecho, Pablo escribe a los filipenses en la carta del capítulo 3 y el versículo 4 y dice: si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, sería yo, dice Pablo. En un contexto donde él dice: yo también tengo credenciales para mostrar. Dicho y dice, si otros tienen buenas razones para confiar en sus propios esfuerzos, no te imaginas las que yo tenga. Y le sale el argentino de adentro a Pablo. Dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no habrá ningún otro. Fui miembro de los fariseos, dice Pablo, quienes exigen la obediencia absoluta, estricta a la ley judía. Y era tan fanático que perseguía con crueldad a los cristianos. Y en cuanto a la justicia, ni te cuento, yo obedecía la ley al pie de la letra. Y aparte de todo esto, que Pablo lo dice, tenía una educación y un gran acervo cultural. En Hechos 22:3 dice Pablo: yo soy judío nacido en Tarso, criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel, que era equivalente a decir, estudié en Harvard. Y como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Y llegué a tener gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. O sea, que si había alguien para que sea presumido, ese era Pablo. Inteligente, educado, sagaz, genio, gran celo religioso. O sea, tenía todos los patógenos para parecer un caso terminal de orgullo el tipo. Era para meter un chaleco de fuerza y decirle con los argentinos: vaya. Es muy posible que sus compañeros consideraran a Pablo como un tipo brillante, perspicaz, muy agudo, irónico, instruido, versado. De esos tipos con los cuales es muy difícil debatir algo porque siempre van a encontrar una razón para tener razón. Sin embargo, Pablo tenía muchas luchas en su mundo privado y no las oculta. En la segunda carta a los Corintios 12, Pablo menciona que tuvo una experiencia espiritual tan intensa y tan excepcional que ni siquiera se le permite describirla en detalle, ¿no? Dice él en un momento: no hay palabras en el diccionario, en la letra, en el griego ni en el latín que pueda graficar, articular lo que viví. Y él dice más o menos así, dice: hace 14 años, no se pierdan esto, fui llevado hasta el tercer cielo, al paraíso, y oí cosas y vi cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. No hay vocabulario en nuestro lenguaje que pueda expresar lo que vi. Cosas que ningún humano se le permite contar. Entonces, el hombre no está seguro si fue arrebatado corporalmente, si tuvo una especie de viaje extracorpóreo al reino espiritual. Lo que sabe es que fue invitado a conocer el cielo. Fue invitado a conocer el trono de Dios. No sé si vieron unos ángeles y dijeron: vamos para arriba. ¿A dónde? Más arriba. Y lo subieron. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Es que por lo que sabemos es la primera vez que lo cuenta después de 14 años de la experiencia. ¿Te imaginas a un apóstol moderno que viaja al cielo ahora? No esperaría ni un minuto para contarlo por enlace, ni un minuto. ¿Te imaginas? No hablemos de los demás. Si uno de nosotros viviera algo así, yo no te digo conocer el cielo. Si viéramos el dedo meñique de un ángel, primero escribimos un libro con lujo de detalle. Segundo, nos hacemos una gira internacional contando la experiencia. Yo vi el dedo de Miguel. No de Luis Miguel, de Miguel. Tercero, le vendemos los derechos a Netflix. Ya. Hace una semana leía que hay gente que publicaba que una nube de gloria se había metido dentro del edificio y ya llegó la nube, ahora faltan los creyentes, pero literalmente, no, después vinieron los creyentes, pero literalmente veía toda una neblina dentro de la iglesia. Yo estuve tentado a hacer humo con choripanes, aunque sea acá. Pero Pablo nunca intentó comercializar la experiencia. Nunca publicó un relato. No hay un capítulo, un libro que se llama El viaje al cielo de Pablo. Detestaba la idea que al tipo lo pusieran en un pedestal. Yo estoy seguro por qué. Porque la terapia de la espina le abría agujeros en su orgullo. Justo luego que él menciona su viaje al paraíso,
ese encuentro cercano del tercer tipo, del cuarto tipo, Pablo nos cuenta sobre el método que Dios utilizó para evitar que se pavoneara como un fanfarrón petulante y ostentoso. Entonces, en lugar de jactarse de su viaje estelar, optó por jactarse de su debilidad, provocada por Dios mismo, que lo llevó a los cielos, pero ahora le baja los humos. Pablo dice, para impedir que yo me volviera orgulloso. Hay que tener valor para esto, porque yo digo, ¿quién es orgulloso acá? Nadie, no, nadie. Pablo dice, para impedir que yo me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Mirá que hay que reconocer que uno tiene pegado un mensajero de Satanás. Porque nos gusta decir, yo tengo el Espíritu Santo, los ángeles me cubren, pero decir un mensajero de Satanás, que viajo con mi suegra a todas partes, una cosa así, ¿no? Perdón no quiero ofender a Satanás. Pero bueno, no. Me fue dado un mensajero de Satanás para atormentarme, no se pierdan estas palabras, para atormentarme. Dios permite que algo me atormente. ¿Qué diríamos hoy? Eso no es de Dios. No permita que nada lo atormente. Y él dijo, tengo un mensajero que me atormenta, permitido por Dios, porque si no me volvería un petulante. Eso impide que yo me vuelva orgulloso. No sé por qué no hemos predicado más de esto cuando hay tanta revelación ahí. Detestamos que algo malo nos pase, porque inmediatamente pensamos, bueno, si Satanás me está pegando es porque algo malo hice y por eso Dios me desprotegió. Y cuando Dios lo permite, yo hace poco, esto del orgullo que nos cuesta reconocer, yo hace poco le mandé un audio a Marcos Witt, que por cierto va a venir al próximo servicio, al segundo, no es que viene a predicar a este próximo servicio, sino que viene porque viene con familia. Yo le dije a Marcos en un audio, ahora que ambos estamos más grandes, obviamente él más que yo, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿por qué de jóvenes no fuimos grandes amigos? Porque nos encontramos, desde hace 35 años para atrás, nos encontramos en distintas partes del mundo, coincidimos un montón de veces, nunca fuimos amigos. Hasta ahora, que ya no nos acordamos para qué ser amigos. Y Marco me responde y me dice, es que recuerda, era el tiempo en que ambos queríamos conquistar al mundo, pero cada uno por su lado, sin darle crédito a nadie. Yo dije, tienes razón, éramos Pinky y Cerebro, pero peleados. Yo no voy a hablar de Marco, pero cuando yo era jovencito yo codiciaba los elogios de la gente, porque yo venía, no voy a justificar el orgullo ni mucho menos, pero en un torpe intento de tratar de explicármelo, yo venía de una infancia sin reconocimiento, sin validación, y de pronto descubro toda la validación dentro de lo que hago. Entonces yo quería fabricarme oportunidades, y todo lo que fabricamos con esfuerzo humano no viene con la garantía de Dios. Pero obviamente Dios comenzó a trabajar en mí para crucificar mis motivaciones, si no hoy sería un petulante insoportable. Y las crucificó a esas motivaciones de la única manera que puede hacerse una crucifixión al ego y al orgullo, con espinas, con clavos. Y en más de una ocasión yo pasé mucha vergüenza. Yo siempre agradezco a Dios el invento de YouTube y de los celulares mucho tiempo después que yo había empezado, porque no hay registros. Yo siempre cuento uno de los tantos momentos más vergonzosos que tuve en La Paz, Bolivia, durante uno de los primeros eventos que me invitaban como incipiente y embrionario predicador, porque yo era una suerte de fenómeno precoz, de orador joven. Me llamaban y decían, bueno, y tenemos un muchachito de 21, de 20 que va a predicar, y yo pasaba todo flaquito a predicar. Y en aquel entonces yo era muy inmaduro, muy inseguro, y preparé mi único sermón que me sabía de memoria, Noemí. Yo predicaba Noemí 2, Noemí 3, Noemí 4, la venganza de Noemí, Noemí ataca de nuevo, Noemí recargada. Yo tenía todos, Noemí destino final. Yo les iba poniendo subtítulos para el mismo mensaje. Y en medio del mensaje, me acuerdo, hago así, cosa que uno tiene que evitar siempre, pero me golpeo la boca contra el micrófono y veo que un diente mío de acá sale dispara, pero veo una cosa blanca que no solo sale, sino que le pega en la frente a la esposa de un pastor que estaba en primera fila. Conozco a la esposa y conozco al pastor, no lo diré, pero ella sabe. Yo me quedé como Luis Miguel antes que se juntaran los dientes. Y como no todos lo habían visto, decidí disimular el infortunio pegándome así el micrófono a los Julio Iglesias. Oh, tanto correr por la vida sin freno. Pero se puso peor, porque me salía un chiflido extraño que no podía controlar. Y decía, nunca deseé tanto que se produjera el arrebatamiento como en ese instante. Bueno, la cosa es que mi ego y mi dignidad esa noche se fueron a Argentina y yo me quedé solo predicando en Bolivia. Y por si fuera poco, la víctima en cuestión, que tenía una marca del diente en la frente, al terminar el servicio me devolvió el diente envuelto en un pañuelo y dijo, creo que es tuyo. ¡Qué feo! Yo no la miré a la cara, le dije, gracias. Con el mismo chiflido que había predicado, me lo metí en el bolsillo y luego oré que jamás volviera a ver ni a esta mujer, que Dios la dejara amnésica,
junto a toda la congregación, y lo que es mejor, que Bolivia se olvide de que ese día existió. Me hizo acordar de aquella historia del joven predicador que subió al altar o al escenario con su ego inflado y los nervios le hicieron que se equivocara muchísimo y bajó muy humillado, y entonces el gran predicador Spurgeon le dijo: muchacho, si hubieses subido como bajaste, habrías bajado como subiste. El tema es que muchas veces Dios me hizo bajar humillado porque tenía que tratar conmigo. El tema es que cuando Dios empezó a filtrar mis motivaciones, dejé de estar buscando oportunidades, y fue cuando las oportunidades empezaron a buscarme a mí. Pero para que eso pasara, tuvo que correr mucha agua bajo el puente. Ahora, ¿qué es esa espina de la cual habla Pablo? ¿Por qué Dios usaría este método para golpear el orgullo de Pablo? ¿Por qué un dolor tan devastador, tan implacable? A priori nadie interpreta que la espina de Pablo era una espina literal, no era una astilla, era una metáfora, una alegoría. Y son muchas las teorías de lo que bien pudo haber sido, y muchas son creíbles. Yo nada más puedo mencionar algunas, pero algunos suponen o sugieren que la espina se refiere a la gama de sufrimientos que Pablo describió, que terminaba siendo una espina. Había soportado pruebas, palizas, encarcelamiento, noches en vela, abandonos, traiciones. Posiblemente él tenía esa seguidilla de cosas donde uno dice: pero todo lo que hago se me complica. Algunos comentaristas han pensado que no, que quizá Pablo luchaba con ciertas tentaciones sexuales, porque la vida célibe no suele ser fácil. Entonces posiblemente luchaba con alguna tentación sexual que no aparece de manera explícita. Algunos dicen: no, era el gran Pablo. Sí, pero era un hombre. Tal vez la espina fuera un impedimento físico, una enfermedad crónica, migrañas severas, fiebres palúdicas, incluso un impedimento para hablar. Capaz que era un impedimento en la vista, muchos más coinciden con esto. En Gálatas 4:15 Pablo dice: estoy seguro de que ustedes, de haber sido posible, se hubiesen arrancado sus propios ojos para dármelos. Toda la pauta de que tal vez no veía bien, y al final de esa carta comenta: fíjense en con qué letras grandes estoy escribiendo estas palabras. ¿Será que tuvo que depender de secretarios, de escribas, para que le leyeran, le escribieran lo que apenas podía ver? Si Pablo hubiese tenido glaucoma o cataratas, eso explicaría mucho de sus problemas. Pero sin importar cuál era su espina, tenemos que imaginarnos a un Pablo distinto a como lo retrata la religión. Yo lo veo como un hombre encorvado, con los ojos clavados en el suelo la mayoría de las veces, aquejado por una dolencia física. Así me lo imagino, y así lo retrataría si produjera una película sobre Pablo. Me lo imagino dictando las palabras de sus cartas, y tal vez necesitaba hacer una pausa de tanto en tanto porque recuperaba fuerzas para poder seguir hablando, porque no son las palabras de un teólogo empoderado que especula sobre el mundo exterior desde su silla mullida de su oficina cómoda. Sus palabras estaban forjadas sobre el yunque del dolor, fueron escritas con tintas de sangre. Pablo nunca supo lo que era vivir en un nido cómodo, en el sueño americano, por ejemplo. ¿Y nosotros con qué espina crónica estamos luchando? ¿Con qué dolor? ¿Estamos agobiados por un problema físico, mental, emocional? ¿Cuál es nuestra terapia de espinas que venimos orando y orando y orando? Y parece que Dios contesta todo menos esa espina. Lo cual grafica de que no es que Dios tiene algo contra nosotros, porque en otras cosas sí somos bendecidos, pero hay algo que le hemos suplicado al Señor que lo quite. ¿Cuántas veces hemos rogado y negociado? Señor, si me lo quitas yo voy a poder, y te prometo, y si tú me das yo te doy. ¿Por qué tengo que convivir con esta debilidad? ¿Qué debilidad? ¿Con cuál debilidad estás luchando? Que vuelves y vuelves y vuelves. Pablo le suplica al Señor que le quite la espina. No una vez, no 2 veces, 3 veces. Ustedes dirán: bueno, pero 3 veces comparado con lo que yo oré es poco. Pero la palabra traducida súplique implica mucho más que una petición. Pablo rogó, impulsó, instó, clamó por ayuda. No es el tipo de oración: Señor, que consiga un estacionamiento en el mall. Haz que mi suegra no venga esta Navidad. No es esas oraciones superfluas. La oración de Pablo es esa que nos hace caer sobre el rostro, gemir de agonía, sudar sangre, porque tu hijita o tu hijito está adentro siendo intervenido. Por ejemplo, estás afuera y el médico no te dice nada, ni siquiera si la operación está saliendo bien. Y cualquier cara de preocupación que ves en los enfermeros cree que se trata de la vida de tu hijo. De eso hablo. Y a pesar de las desgarradoras súplicas de Pablo, el Señor nunca libró a Pablo de su dolor. ¿Por qué no? Porque había un propósito con esa espina. Y Dios no le dijo, no, de hecho le reveló el propósito detrás de la espina de la carne. Le dijo por qué. Le dijo por qué. Te estoy evitando, Pablo, que te pavonees como una celebridad.
Ya tengo muchos dando vuelta por ahí. La fuerza gravitacional del ego siempre es implacable. Solo que los evangélicos, los cristianos, lo encubrimos con esa delgada capa de vocabulario espiritual. Desarrollamos nuestro propio culto a las celebridades. Preferimos que nos llamen pastores, apóstoles, obispos, los de la sana doctrina, profetas. Y por miedo a ser influenciados negativamente por la cultura secular, usamos la religión pero para sentirnos distintos. Pero no como una forma de acercarnos a los demás, sino como una manera de justificar la segregación. Nosotros somos muy discriminadores como evangélicos. Discriminamos al que piensa distinto, discriminamos al católico, discriminamos al testigo de Jehová, lo discriminamos. Porque uno puede estar en las antípodas de la doctrina, pero nosotros discriminamos. Hubo gente escribiendo en las redes muy enojada porque a veces le amueblábamos una casa a una señora que tenía su virgencita allí en la esquina. Y le decían, ya que le llevan una nevera y un televisor, ¿por qué no le rompe la estatua ya que está? Porque, pobre señora, ¿qué tengo que ver yo con lo que ella cree? El Señor nos dijo que amemos y que hagamos el bien a los que piensan y creen lo mismo que nosotros. De hecho, nos instó y nos ordenó a amar al enemigo. Entonces Dios no solo le dice a Pablo no, sino que lo alienta. En 2 Corintios 12:9 dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi hijo. La gracia te basta. Mi poder actúa mejor sobre tu espina, sobre tu debilidad. Te voy a bendecir mejor con esa espina que si no la tuvieras. Mi gracia te basta. Y viendo los acontecimientos actuales, yo no tengo motivos para pensar que Dios dejó de utilizar la terapia de espina para tratar con la enfermedad del orgullo. El orgullo de los gringos, el orgullo de los hispanos, el orgullo de los mexicanos, de los argentinos, de los colombianos, de los salvadoreños. Todos en un momento nos pavoneamos. Es más, mi experiencia personal refuerza la convicción de que la terapia de espinas es algo que Dios sigue usando. Las espinas que Dios permite en nuestra vida nos dan una lección de humildad porque uno no se la puede creer nunca. Si uno se conoce bien, uno no puede creer lo que vende. La gente que cree lo que vende es porque no se conoce bien, hace mucho que no se mira al espejo. Sobre todo los que se creen o nos creemos muy inteligentes, muy talentosos, profundamente espirituales, materia prima para hacer orgullo. Las espinas nos recuerdan que somos profundamente humanos. Martín Lutero comentó esta paradoja y dijo, ¿quién alguna vez oyó hablar del poder débil? O lo más absurdo, que un poder aumente en la debilidad. Es una contradicción eso de poder en la debilidad. Eso no lo vamos a leer nunca en la revista Fortuna. Nunca lo veremos en Marvel ni en DC Comics. Nunca. Nunca vamos a escuchar una charla TED que hable de eso. Empodérese siendo más débil. Nunca. No lo vamos a escuchar en las altas esferas del mundo jamás. Y lo lamentable es que es un hecho que tampoco lo escuchamos entre nosotros. ¿Qué se necesita para convencernos que en la economía espiritual de Dios el orgullo viene antes de la caída? ¿Cuántos más? ¿Cuántos valientes tienen que caer para que nos caiga la moneda? El orgullo precede la caída. Muéstreme a alguien que cae estrepitosamente y vas a ver que te voy a mostrar a alguien con orgullo antes. ¿Qué necesitamos para entender que la debilidad y la vulnerabilidad son espiritualmente poderosos? Si en este momento hay gente aquí o aquí que dice, yo hoy me siento débil, el poder de Dios va a fluir más que nunca en tu vida, en tu debilidad, en tu vulnerabilidad. Aún en esa suerte de temor. ¿Alguien lo cree, sí o no? Yo hace algunos años fui a dar una charla a unos hombres de negocios de Uruguay en un hotel y muy tarde de la madrugada porque después nos quedamos cenando. Al llegar al hotel me esperaba una pareja en la acera. El caballero habló primero y explicó lo que pasaba. Me dijo, te robo unos minutos. Yo quería entrar rápido, era muy tarde, promediando 1:30 de la madrugada en Montevideo. Y dijo, te robo unos minutos, mi esposa tuvo un serio accidente de tránsito hace varios meses y perdió la memoria por completo. Y cuando despertó tuvimos que mostrarle fotos de sus hijos y siendo su esposo yo me tuve que volver a presentar ante ella. Pero apenas ella abrió los ojos y salió del coma, dijo, tengo que ver a Dante Gebel, lo cual dice, a mí me dejó sorprendido. Le dije, tienes claro que estás casada conmigo, ¿verdad? Le dijo, tengo que ver al predicador, tengo un mensaje para él. Y luego ella fue recuperando la memoria de sus hijos, de mí, su esposo, pero nunca se le fue que tiene que darte un mensaje y aquí está. Y su esposa temblorosa me da un papelito diminuto, chiquitito, así, todo dobladito. Me dijo, tome. Y temblaba así. Se fueron en silencio en medio de la madrugada de Montevideo. Conmigo estaba Daniel Darling, nuestro pastor ejecutivo, y apenas subimos al elevador. Yo recuerdo que le dije, ¿viste eso? Esta mujer estuvo en coma. Y mientras estuvo en coma, Dios le dio un mensaje para mí. Hagamos un libro, llevemos a Netflix. No, pero yo pensaba, si al despertar solo recordó quién era yo, tiene que ser un mensaje poderoso.
Lo que no me cerraba era que entraba en un papel tan diminuto. Yo imaginé un mensaje tipo, esto te sucederá en los próximos años, y un código, un link para que yo vaya a buscar, o Argentina ganará el resto de los mundiales mientras tú vivas. Regalo que te quiero dar. Pero abrí el diminuto papel y contenía estas palabras. Dante, que te baste con mi gracia, mi poder siempre se perfeccionará en tu debilidad. Yo no aplaudí. Yo dije, ¿de verdad estuvo en coma y esperó hasta la madrugada en la puerta del hotel para darme esto? Lo tengo en la Biblia. Y para ese entonces no logré comprender la profundidad de estas palabras y por qué Dios me envió ese recordatorio. Yo no puedo decir cuántas veces esas palabras me ayudaron en las zanjas del dolor, en los callejones de la desesperación. Recuerda que mi gracia te va a bastar. Todo lo que necesitas es mi gracia. Yo sé que las espinas del sufrimiento no son fáciles de abordar. De hecho, es posible que aquí, en casa, haya gente que experimentó profundidades de sufrimiento que yo jamás he conocido ni voy a vivir. Así que yo no te voy a dar la impresión de que soy el modelo a seguir de cómo atravesar el sufrimiento, porque no viví cosas duras como mucha gente. Yo sé que es más fácil predicar de este tema que vivirlo de una manera coherente. Pero sí creo que tenemos que encontrar el poder de Dios en nuestra debilidad. Tenemos que llegar a decir, en este momento lo único que necesito es la gracia de Dios. Yo confieso que he luchado y que todavía lucho con muchísimas espinas, las cuales no te voy a contar porque no te importa, son mías. Con muchas debilidades, conscientes y muchas inconscientes, que Dios me va a ir revelando de a poco. Tengo dificultades, soy débil, soy vulnerable, sufro todos los ataques de cualquier mortal y es por eso que aprecio la gracia como nadie. Es por eso que no me atrevo a juzgar a nadie, a condenar a nadie. No hay pecado que me asuste y que diga, wow, eso está por encima de lo que yo tolero. Yo sé que la gracia es abundante para cualquier tipo de pecado. Y cuando Pablo aceptó lo que Dios estaba haciendo, dijo, es por eso que yo me deleito en mis debilidades, me alegro por mis debilidades. ¿Quién se alegra por las debilidades? Pablo. Me alegro por los insultos, por las privaciones, me dijo por las persecuciones, por las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, Dios me dijo que entonces soy fuerte. Entonces los insultos no ofendieron a Pablo. Las dificultades no lo desanimaron. Las persecuciones no lo destrozaron. A Pablo no lo perseguía el ICE, no lo perseguía migraciones para deportarlo a su país. Él habría agradecido por algo tan trivial como eso. ¿Eso es lo peor? ¿Que me deporten a mi país? ¿Eso es lo peor? No, a Pablo lo perseguían para decapitarlo. No para que pierda papeles o para que pierda su estatus, para decapitarlo. Eso es una persecución. Y cuando Pablo estaba en su punto más débil, Dios estaba en él en su punto más fuerte. E insisto, aunque pareciera una frase resignada, es una frase que implica mucha fe, la dijimos aquí hace semanas, por algo. Aunque el nuevo presidente en cualquiera de los países sea peor que el antiguo presidente, con todo yo confiaré en el Señor. Con todo. La confianza no tiene que ver con el gobierno. Aunque mañana me levante con la noticia que apareció una nueva pandemia que podría otra vez volver a matarme, con todo yo confiaré en el Señor. Aunque mañana sigan promoviendo leyes de odio y me discriminen por alguna condición en particular, con todo yo confiaré en el Señor mi Dios. Aunque me deporten y tenga que regresar de donde salí, con todo yo confiaré en mi Señor. Que pase lo que tenga que pasar, que yo en todo voy a confiar en mi Señor. Esa es la clase de declaración que Dios está pidiendo ahora. Ahora, puedo oír porque para eso es el Espíritu Santo, para dar un discernimiento y poder oír. Yo puedo oír lo que algunos están diciendo. Claro, no te pones del lado de los hermanos latinoamericanos, seguramente porque tú tienes papeles, no te importa. No, yo lo que digo es que no importa, yo me puedo morir. Yo estoy viajando a Argentina todas las semanas, por ahí no me dejan entrar, qué sé yo. No es lo que quiero, pero con todo, yo me regocijaré en el Señor, porque entiendo que nada va a pasar sin que Dios lo permita. Hago mi mejor esfuerzo. Pero yo he entendido que si voy a rendir un examen y lo rindo bien, y sin embargo me dicen no sirve, atrás. Eso es Dios, pues yo hice lo mejor. Pero también puedo rendirlo mal y si Dios quiere dice, adelante, pasó. He vivido eso cientos de veces. Cuando uno entiende realmente lo que es la soberanía de Dios. Esto no significa, bueno, entonces no hago nada, total Dios se ocupa. No, uno hace su mejor esfuerzo. Toma las medidas preventivas, todo lo que tiene que tomar, pero después, en el fondo, tiene que confiar en Dios. Si no, ¿en qué creemos? Es un chiste esto, es un mal chiste. ¿En qué creemos
Si cuando las cosas se ponen feas, como el Señor dijo que se van a poner y van a empeorar, inmediatamente dudamos de la cobertura de Dios. O Dios nos trajo y nos sostiene, o Dios no nos trajo y no nos sostiene. Y si Dios no nos trajo, es una falacia permanecer donde Dios no nos trajo. Y si Dios nos trajo, no hay nada, no hay nadie que te pueda mover. Es Dios que nos sostiene. Uno tiene que caer en la moneda de eso. Es Dios quien nos sostiene, el Dios que nos trae. Entonces puede que ahora estemos sintiendo una terapia de espinas de parte del Padre. Y la espina que parece que ahora nos está lastimando, en realidad nos está sanando. Puede parecer que está haciéndonos daño, pero no es así, no es un corte, es una poda. La poda siempre trae nuevos brotes. Agradecemos a Dios por la pandemia. Sé que esto va a herir susceptibilidades, pero hubiésemos muerto como una iglesia más. Nunca hubiésemos mirado hacia afuera. No hubiésemos nunca enviado en 5 años $47 millones a la gente necesitada. ¿Sabré qué habríamos hecho? Ya habríamos comprado otro edificio, tendríamos un lugar para campamentos, seguro. Porque ahí íbamos. Tendríamos un super edificio de escuela dominical tipo Disneyland y todos los padres felices porque se sacan los críos 2 horas. Tendríamos un lugar para encerrar suegras. Mire, hay recursos. Pero Dios nos sacudió el nido y dijo, necesito que alguien se ponga en la brecha, que alguien piense en los necesitados, en mis pequeñitos. Por eso hoy nuestros misioneros están ahora en África empezando un nuevo proyecto y nos damos cuenta que hay miles de proyectos para empezar. Entonces a veces el dolor es lo único que nos pone de rodillas. Qué feo que sea así, pero yo soy parte de esos, donde la espina es lo que nos pone de rodillas. Y un buen tratamiento de espina nos baja los humos, nos ubica los patitos desalineados de la fila. Y cuando la espina duele mucho, he aprendido que lo mejor es dejar de luchar, rendirnos. Digámosles al Señor, Señor, yo llegué al final de mis recursos, de mis ideas, de mis fuerzas, de mi energía, hasta acá llegué. Lo único que podemos decir, tu gracia me basta, tu perdón me basta. Y con el tiempo vamos a abrazar la realidad de que, aun cuando la vida se pone difícil, Dios sigue siendo bueno, Él no cambia. Entonces no le vamos a temer a nada ni a nadie. Teme a Dios y no le temerás a nadie. Témele al hombre, no tengas temor de Dios y le temerás a todo lo demás. El acto más subversivo que ahora podemos realizar como iglesia, el movimiento más político que ahora podemos aportar, no es organizar una protesta, ni enunciarse en las redes sociales, porque parece que los valientes hablan en las redes sociales. Di algo en las redes sociales, como si eso fuera a cambiar algo, como si algún gobierno se preocupara por las redes sociales. El mandamiento más subversivo que podemos hacer ahora, obedecer, es: en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. Si el gobierno no ayuda a los pobres, la iglesia va a seguir ofreciendo alimentos y ayuda. Y esto para todos los países, ¿eh? Si el gobierno oprime, la iglesia debe sostener a los oprimidos. Si el gobierno exige venganza, la iglesia debe dispensar gracia y no culpa. Si el gobierno se divide en grietas, la iglesia debe manifestar unidad. Si el gobierno destruye a sus enemigos, la iglesia debe amar a los enemigos. Tenemos que ser una colonia del cielo en un imperio hostil. Estamos en un punto sin retorno. Ya hemos cruzado el Rubicón, gente. Pero eso no es lo peor. Lo peor es repetir la historia de la pandemia, que nuestra fe o nuestro miedo sea manipulada por Fox, por CNN, Telemundo, lo que sea, o Univisión. En estos momentos, cuando la gente va a ver de qué estamos hechos y sobre qué estamos fundamentados, y va para mi Argentina, y va para México, y va para Colombia, y va para El Salvador, y va para cualquier país, va para Venezuela, los queridos venezolanos que resisten, van para los cubanos. Cómo me gustaría que todos pudiéramos ir a Cuba un rato y contagiarnos de esa fe que tienen los cubanos, que a veces viven arroz y frijoles. Pues no pierdo la esperanza que Dios está con nosotros, porque Dios nos ha sostenido hasta acá. Y están felices. Gloria a Dios por la terapia de espinas, por removernos el nido, porque nos da la oportunidad única de volar alto. Y cuando uno ve que las filas, hablo de los Estados Unidos de América, las filas hispanas aflojan, la gente deja de venir por un Super Bowl, porque hoy es el Día de las Madres y se van a comer carnitas, porque hoy me tocó el cumpleaños, porque hoy es mi aniversario de bodas, y el hilo más delgado siempre es la iglesia, uno ya empieza a oler, se viene una removida de nido. Porque la pandemia nos hizo desesperar a todos por congregarnos, por volvernos a ver. Y después Dios tiene que volver a removernos el nido, porque somos adictos a la comodidad, adictos a que lo tengo a Dios como el genio de la lámpara, y si lo necesito, ahí está, tengo 911 y Dios en la agenda. Si lo necesito, lo llamo. Por eso es tiempo de agradecer por las espinas, agradecer porque estamos perteneciendo al mundo en caos, lo cual no nos deja exentos, y esto nos va a hacer alcanzar alas de la fe. Escuadrón, llegó el tiempo en que volamos o volamos. No es casualidad que estés aquí hoy.
Mira el siguiente vídeo que ves en la pantalla. A veces necesitamos una voz de consuelo. Aquí encontrarás palabras que sanan, mensajes espirituales que despiertan la fe y te ayudan a seguir adelante aún en medio de la dificultad.